por ejemplo, una de las informaciones que se estaba adelantando era que los centros comerciales cerraban, que parte del comercio iba a cerrar. No iba a ser un lockdown total, pero iba a ser un lockdown con más restricciones que las que tenemos hasta ahora. Restaurantes también, yo creo. Correcto. Los restaurantes otra vez simplemente para pick-up, pero todo eso se venía discutiendo en los bullets de noticias de la prensa. Eso provocó que un sector de la población reaccionara abarrotando los supermercados y abasteciéndose, ¿verdad?, de suministros. No sé si el director de MIDA levantó la banderita ya diciendo que precisamente eso era lo que complicaba la situación. Sí. ¿Por qué seguimos reaccionando así, aun cuando tenemos el conocimiento de que los supermercados van a estar abiertos? Es como un fenómeno social nuestro que si no lo discutimos para llegar como que a un happy medium, nosotros mismos no tenemos explicación de por qué reaccionamos así. Bueno, lo interesante es que el gobierno intentando reducir los contagios los provoca anunciando más restricciones y entonces como que contradictorio al final, ¿no? Porque si no hubiese nuevas restricciones, pues no se hacían esas filas tan largotas que tal vez provocaran otros contagios más. Yo estaba ayer en un centro comercial, en una tienda, y en el momento en que se recibió, porque parece que eso fue en el momento que la gente lo lanzó y sabes que se sigue enviando, había una cara de terror y de pánico entre los empleados, que a mí me dejaron de atender, me dice, dame un segundito. Era como que voy a respirar, llamó a la gerente, le dice, acabamos de recibir esto, mira, ¿y qué vamos a hacer? Cerraron la puerta inmediatamente. Era como para que... Era terror lo que yo veía. Donde tú estabas, esa fue la reacción. Esa fue la reacción. Cerrar la puerta para que no entrara más público. Sí, cerraron la puerta. Pero yo creo que lo hicieron hasta inconsciente, porque ¿por qué cerraste la puerta? Sí. Era, si lo que se estaba enviando era efectivo el 7 de diciembre, ¿no? Si se da. Pero la gente está reaccionando de esa manera con terror. Yo salí de allí con el alma en la mano, hasta le hice una declaración, hasta casi les oré allí tranquilos, paz, porque me dio mucha lástima ver lo que vi. Y lo que circuló fue una carta del Task Force, o sea, de las recomendaciones del Task Force médico, no de la nueva orden ejecutiva. Sí. O sea, digo, a lo mejor, es verdad, la gobernadora dice, pues eso es lo que va, no sabemos todavía, pero tal vez no. Yo quisiera entender la reacción, que nuestra propia audiencia ponga sobre la mesa sus opiniones de por qué como pueblo seguimos reaccionando de esa manera cuando los supermercados siempre han estado abiertos, seguirán abiertos durante, no importa las modificaciones que se le hagan, por lo menos hasta ahora ha sido así. Y esa reacción es incomprensible porque cogemos los suministros en los supermercados, los vaciamos, muchos de los productos, no todos, pero muchos productos principales que todos consumimos, escasean por 1, 2, 3 semanas, a lo que siguen llegando abastos, y nosotros creamos parte del problema o complicamos nuestra situación de la forma en que reaccionamos. Los puestos de gasolina, la gente pone los tanques full, y los puestos de gasolina siempre van a estar abiertos. Es una reacción que se da como sin pensarla. Y este fenómeno, pues si no lo discutimos como pueblo, pues lo vamos a seguir repitiendo. Y yo creo que la idea es que como pueblo maduremos y que contribuyamos a que lo difícil no sea peor, escaseando los alimentos por un periodo de tiempo que gracias a Dios corto, 2, 3 semanas, pero de todas maneras, para aquel que se le terminó la comprita, que no reaccionó de manera, ¿verdad?, histérica, cuando vaya, no va a encontrar un montón de cosas. Pero ¿no te parece que es es una reacción, pero provocada por la amenaza del gobierno? Yo te diría que en este caso específico del alimento no, porque ya conocemos que el gobierno no cierra supermercados, por lo menos en mi opinión no lo pongo en las manos de ellos, porque nunca en ninguna de las restricciones previas, ni la más fuerte que fue el lockdown total, se cerraron los supermercados. Se cerraron los supermercados, ¿verdad? Que es donde nos abastecemos de alimentos. O sea, es una reacción de la gente. Es una reacción, sí. Por eso, ¿y no sería que unieron lo de la hambruna, la noticia de la hambruna esta que está corriendo? Pues me gustaría saber. Con esto.
es una posibilidad. Sí. Desconozco si la gente empata una cosa con otra, Sí. porque aquella noticia no fue de conspiracionista, fue una noticia oficial de la OMS Oficial. que se difundió por todos los medios, De ¿no? hecho, en estos días dice que se espera que 200 millones de personas pasen hambre. Eso, en es el lo que, mundo. eso es lo que están diciendo. Eso es lo que se está diciendo, salió este fin de Yo no semana. sé si eso sí afecte en que la gente diga, pues mira, nos puede pasar a nosotros, déjame ir a abastecerme. En el mundo de las posibilidades puede estar jugando un papel en la mente de la gente eso. Bueno, 787-993-9700. No es que le quiera tirar los 20 al gobierno, pero son las cosas que se provocan, pienso yo. Aunque no tengan sentido, pues provocas este tipo de reacción en un público que tal vez mucha gente no lo analiza bien. Simplemente reaccionan. Entonces, pues son las cosas que pasan cuando se amenaza, ¿no? A una masa. Vamos a ser más restrictivos, pues la gente lo que hace, pues espérate, o sea, no sea que vayan a, ¿verdad? Aunque no ha pasado, no sea que vayan a hacerlo ahora. Yo creo que esa forma de pensar miedo, de un sector importante es la que provoca esto que se provocó en el día de ayer. ¿Sí? Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Bueno, yo iba a decir lo mismo que dijo Juan Carlos, pero yo entiendo que ya debemos de dejar al gobierno, debemos como pueblo tomar responsabilidad. Así mismo como lo tiramos en la calle para que quitaran a un gobernador, así mismo las personas deben de reaccionar para que esta pandemia y contribuir, ¿verdad?, para que esta pandemia se termine. Porque no es por esto nada más. Anuncian huracán y la gente se tira como loca para la calle. Vamos nosotros mismos a ayudar a que Puerto Rico se levante. ¿Cómo? Nosotros mismos responsabilidades. Abre un chichorro y se mete medio mundo. Mira, no. Vamos también a apoyarlos a ellos. Ayúdenos los unos a los otros para que tú veas que yo sé que si nos unimos esto se termina. Dios les bendiga. Claro que sí, gracias por tu llamadita, buenos días. Pero es que fueron los mismos componentes políticos que hace exactamente un mes convocaron a sus huestes al pueblo a hacer caravanas y a hacer reuniones sin mascarilla. O sea, tenemos una responsabilidad individual cada cual, claro, pero no me puedo olvidar de esto otro que pasó. O sea, con los chiquichijá, todo se descontroló y nadie dijo nada en ese momento. Sí, ¿tú quieres decir que el gobierno ha estado con alguna de sus decisiones contradiciendo-se? Claro que sí. Exijo esto, pero me comporto de esta manera. Claro, y ahora apretaron, pero cuando les convenía ¿cómo es? La aglomeración, tú sabes, hicieron las caravanas a tutiplén, eso lo vimos por la televisión, como si hubiera pasado todo. Bueno, pues y ahora pasa esto, pero ellos no están desvinculados, ellos provocaron todo este repunte o despunte, como se le llama. Hay un punto en que yo creo que como pueblo tenemos que internalizar en aquello que el gobierno dejó de cubrir y en la parte específicamente de los alimentos. Fíjate que estoy hablando, yo personalmente no me salgo de la parte de los suministros de alimentos y los supermercados. O sea, en este renglón particular, no es menos cierto que siempre han estado abiertos y que van a estar abiertos. ¿Cómo explicamos la parte de la reacción desesperada de la gente abarrotándolos y vaciándolos en ese sentido, ¿no? Porque hay gente que que no es que lo necesite, es que lo va a guardar por si hay escasez. Y compran grandes cantidades, ¿no? Sí, sí. Alguien aquí escribe que no sé si eso lo dice lo que estaba corriendo ayer, el documento que estaba corriendo, que se está sugiriendo, dice, yo fui a comprar porque se sugiere que el tiempo de compras de ahora en adelante va a ser media hora. Pero ¿quién va a determinar eso? Muchacho, imagínate tú. Y la gente, y otra cosa que yo he señalado acá, es que no tan solo la gente no tiene límite de tiempo en los supermercados, sino que van con la familia completa. No todo el mundo, pero hay gente que va con los muchachos, o sea, van familias a hacer compras, 4, 5 y 6 miembros de la familia. La semana pasada Chachi fue a hacer compras y cuando regresó me dijo, iba a comprar 2 papel toalla y me dejaron solamente comprar 1. Ese tipo de detalles, pero ella me lo dice porque le causó como, oye, pero ¿y por qué? Qué raro, ¿no? ¿Se va a acabar el papel toalla o se acabó? Le restringieron solo 1. Ese tipo de detalle hace que la gente agarre miedo, tú sabes, diga, uy, espérate, ¿qué está pasando? Pero no es que el comerciante ya conoce que si no lo restringe a 1 o 2, esa persona le va a comprar. ¿Tú te acuerdas lo que pasó el año pasado con el papel sanitario? Con el papel sanitario. No solamente aquí, en los Estados Unidos pasó.
pero aquí fue una cosa impresionante. Sí. O sea, el pueblo reacciona de una manera que a veces nuestra reacción, no me voy a sacar del grupo, yo soy parte del pueblo, nuestra reacción es irracional. Sí, así es. Sí. Entonces yo creo que a veces cuando veo ese tipo de restricción, no es porque haya escasez o el comerciante sepa que haya escasez, es cuidándose de la reacción de parte del pueblo, porque gracias a Dios no es todo el pueblo, pero de parte de ese sector del pueblo que es amplio, que reacciona con mucho miedo, que abarrota y que vacía los lugares. Pero como como la gente le hace tanto caso a todo lo que el gobierno dice, el gobierno debería decirlo. O sea, debería decir, oye, sí, como parte de su comunicación al pueblo. Claro que sí. Mira, no dicen nada. Sí. Ya tenemos contacto con el presidente de MIDA, así que en breves minutos vamos a estar conectando con él. Excelente. Para escuchar su verdad, su opinión. Y su consejo. Y su consejo. Él preside precisamente la organización que es la industria de alimentos en Puerto Rico, ¿verdad? Así mismo. MIDA es, ¿verdad?, quien realmente pues agrupa todo lo que es el movimiento de suministros y alimentos en el país, ¿verdad?, en la parte privada, y yo creo que la opinión de él y lo que él nos pueda decir esta mañana juega un papel bien importante para que cojamos este consejo. Esa fue la reacción de ayer, no sabemos cómo va a ser la reacción de este fin de semana. Definitivamente, y ha sido un tiempo muy difícil para que encima de esto la gente esté pasando también ahora esta incertidumbre. Así que el licenciado Manuel Reyes ya está con nosotros, sí, ¿verdad? Ya lo tenemos en línea, sí. Adelante, buen día, ¿cómo está? Buenos días, saludos a ustedes, los amigos que los escuchan. Buenos días, licenciado. Acá estamos, bienvenido a Nueva Vida. Estamos hablando con el público, ya el público nos está escuchando con relación a lo que está aconteciendo. Manuel, queremos preguntarte, como quien preside esta importante organización, ¿cuál es tu consejo? Porque lo que ayer vimos en las redes, de una foto de unas filas enormes en los supermercados, el pueblo abasteciéndose de alimentos ante esta noticia de que la gobernadora va a restringir un poco más las cosas, cuando sabemos de antemano que los supermercados siempre van a estar abiertos y que el suministro de alimentos lo vamos a tener, ¿esto complica demasiado para ustedes el suministro de alimentos a nivel de toda la isla? Sí, o sea, yo lo que comentaría es que tiene que haber prudencia no solamente del público, sino incluso del gobierno. Nosotros pensamos que es una terrible práctica lo que ocurrió esta semana en términos del Departamento de Salud, hacer públicas unas recomendaciones que todavía no habían sido finales. O no han sido finales y no necesariamente son las que el gobierno va a tomar, y no es la primera vez que el Departamento de Salud hace recomendaciones bien agresivas que luego no son las que se aprueban por la fortaleza. Así que pues eso, realmente el Departamento de Salud y el gobierno en general tienen que ser prudentes porque provocan estas cosas. En términos del público en general, igual, como bien ustedes dicen, los supermercados nunca se han cerrado. Las limitaciones de horario sí hacen unas complicaciones y este tipo de anuncios porque provocan esta compra de pánico, y entonces la gente tiende a acaparar la mercancía, y entonces es una bola de nieve, ¿no? Voy al supermercado, estoy preocupado, me llevo todo el papel de baño que hay en la góndola, entonces el que viene después ve la góndola vacía, toma una foto, mira, hay en la cadena de distribución, a lo mejor hay en el almacén, pero todavía no se ha podido suplir la góndola. Entonces eso genera más ansiedad en la población. En términos generales, nosotros estamos funcionando normal, estamos funcionando bien, la mercancía está llegando y debe estar en las góndolas y debemos tener suficiente. Hay unos asuntos quizás con menos variedad, o no necesariamente las marcas que la gente está acostumbrada, pero tenemos todas las categorías atendidas. Si el gobierno coopera, no hace este tipo de anuncios y definitivamente no limita las horas en el caso de los supermercados, que es la recomendación que nosotros estamos haciendo, porque la gente tiene que consumir. Si tú reduces las horas, lo que haces es que mueves la gente a esas horas reducidas, porque no tienen opción, tienen que consumir. Esto es un producto que no es discrecional. Así que provocas lo que quieres evitar, que es más concentración, y este tipo de práctica. Tiene que haber prudencia tanto del gobierno como del público en general. O sea, Manuel, que se puede presumir que lo que salió ayer en las redes, este famoso documento de salud, quizás se está adelantando a lo que se va a decir hoy.
Bueno, el propio ayer salió también un comunicado del Departamento de Salud precisamente aclarando que eso era unas recomendaciones que ellos estaban haciendo y en ninguna manera era el documento final que va a asumir la gobernadora. La gobernadora tendrá otras recomendaciones, incluyendo las del sector privado, que en términos generales, yo participo en una reunión del Task Force económico, es que la orden vigente no es el problema. Quizás el enforcement, el seguimiento, el comportamiento individual, la falta de pruebas. Hay otras áreas que hay que atender e incluso cerrar con los comercios que están siendo efectivos en sus medidas. Lo que puede provocar es otros problemas innecesarios, no solamente en términos de desempleo y de pérdida económica, sino que va a entonces provocar que la gente se vaya a otro tipo de actividades donde no hay controles. En un centro comercial típico pues puede haber muchos controles cerrados, hay entradas, hay salidas, puede haber, es mucho más fácil de fiscalizar, se autofiscaliza. Si cierras, pues entonces provocas que la gente se vaya a otro tipo de lugares donde no tienen esos controles. Así que hay que ser prudente y no necesariamente una regla puede aplicar a todos los sectores y a todos tipos de comercio. Manuel, las expresiones que estás haciendo me hacen preguntarte, es una premisa que yo pensaba que coordinaban con ustedes un poco, por lo menos buscaban el consejo de ustedes precisamente para la parte de suministros y crear una comunicación efectiva de calma, de que no hay caos, de que hay alimentos, ¿verdad?, de sobra, por decirlo de esa manera, o sea que los suministros están normales. Y deduzco por el comentario que haces de que el gobierno auspicia también o comete el error de auspiciar este tipo de caos, que es la línea de mi compañero Fernández esta mañana, porque no cuentan con ustedes. Ustedes no le preguntan ni los traen para llevar ese mensaje que calmaría mucho a la gente. O sea, a ustedes no le dicen nada. Bueno, ¿verdad? Llevamos varios meses de 8 o 9 meses de esta pandemia, así que ha habido momentos de altas y bajas, momentos donde ha habido más comunicación y momentos donde ha habido menos comunicación. Lo que sí te puedo decir es que ciertamente en cuanto a la recomendación que hace el Departamento de Salud en estos días no hubo ninguna comunicación con nosotros ni el Task Force médico, pero en otras ocasiones sí lo ha habido y nosotros pues vamos a estar haciendo y como menciono ayer pues el Task Force económico lo que queda pues tuvo una reunión y acordó hacer una recomendación, así que se las estamos haciendo llegar también a la gobernadora. Pero en términos de las recomendaciones, por ejemplo, lo de la limitación de tiempo en las tiendas, que es lo que habla de los supermercados. La gente no puede hacer compras en media hora. Es muy difícil y si tiene, como menciono al principio, en el caso de los alimentos, no es discrecional, no es que pues no conseguí lo que necesito, así que me voy para mi casa y vengo la semana que viene, no, tiene que consumirlo. Así que lo más que podrías provocar es que vuelva a hacer la fila para entrar, porque es que tiene que consumir, así que no resuelves un problema, lo que hace es que empeora. Eso no quiere decir que haya que tomar medidas, ¿verdad? Hay una situación de que se está agravando la pandemia, pero nosotros vemos que hay otras áreas que se tienen que atender antes de seguir golpeando a los sectores que están cumpliendo con las medidas, como es el caso de las pruebas. Estuvimos discutiendo que aparenta ser que en estos días ha habido un nivel extremadamente bajo de pruebas que se ha estado haciendo, no en el nivel óptimo. El tema tiene que haber una campaña educativa para la población en términos del comportamiento, porque no puede cerrar a todo el comercio y si la gente se sigue reuniendo en las casas, hace fiestas en las casas y no toma las medidas adecuadas, pues ¿verdad? No resolvemos nada. Así que también tiene que haber un proceso educativo a la población y todos tenemos que cooperar. Licenciado, pero yo también noto que las reuniones familiares se dan mucho en los supermercados. Yo fui con mis hijos al cine y en la sala viendo la película estábamos mis 2 hijos y yo, pero voy al supermercado y me topo en las góndolas con las familias completas. Pues esa es una de las recomendaciones que nosotros desde el principio hemos hecho, que no se haga. Debe ver una persona por núcleo familiar en el supermercado y no llevar niños.
Y esa es la recomendación que estamos haciendo desde el principio. No puedo, ¿verdad? No puedo negar, no conozco el caso particular, pero tampoco es algo que podamos controlar demasiado, y por eso menciono lo de la campaña educativa. O sea, tenemos que seguir insistiendo y tenemos que llevarle, porque en última instancia esto se controla con el comportamiento individual. Y yo le tengo una preguntita al licenciado, quizás un poquito diferente. ¿Tendrá esto que ver también con la noticia que salió de la hambruna que se dice que se aproxima, que algunos alegan que a Puerto Rico no va a afectar, pero la gente tiene eso en su mente también? Que lo dijo la OMS. Sí, que lo dijo. Bueno, nosotros no vemos ningún riesgo en el caso de Puerto Rico de algo como una hambruna, o sea, ninguno. Okay. Definitivamente hay, como ya estaba mencionando, tenemos unos retos, el suplido, las variedades en términos de que puede que antes hubiese 10 marcas o 10 sabores de una misma marca y ahora hay menos, porque las compañías se están concentrando en las que mayor venta tienen para poder suplir esa demanda. Pero en términos generales, nosotros no vemos un riesgo real en esa línea. Okay. El pueblo debe estar sumamente en paz y en calma, porque usted, como presidente de la Organización de Suministros de Alimentos en Puerto Rico, le está dando fe al pueblo de que van a haber los suministros y que no hay ninguna razón para reaccionar de manera histérica, abarrotar los supermercados, vaciar las góndolas, porque no guarda relación con el suministro normal de alimentos que tenemos como país, como para justificar una reacción como esa. Eso es así. En este momento esa es la realidad. Yo vivo aquí, mi familia vive aquí, así que si fuese distinto, pues igual lo diríamos, y en ocasiones donde ha habido riesgo y limitaciones, como fue después del huracán María, etcétera, también estuvimos hablando públicamente. Aquí lo importante es que no provoquemos lo que queremos evitar, tanto de parte del gobierno como de los individuos. La cadena se está supliendo, pero si acaparamos o si provocamos estas compras de impulso, pues entonces, como menciono, se vacía la góndola, entonces la gente se preocupa más y provoca toda esta escasez. Pero hay en la cadena hay productos que hay que darle oportunidad de que llegue y que se distribuya adecuadamente. Él tiene razón, las fotos que se hacen virales, la gente rápido empieza a tomar fotos a las góndolas vacías, y ahí es donde se provoca también el miedo. Y es que no han tenido el tiempo de suplir. Y a veces son fotos viejas que se circulan. Porque lo hemos visto en algunas ocasiones donde esto ocurre, que le preguntamos a los supermercados particulares, me dicen, esa circuló cuando María, y cosas así. Así que hay que ser cuidadosos, hay que ser cautelosos y nada, y simplemente buscar las fuentes oficiales. Gracias por estar disponible siempre para esta emisora y orientar de la manera en que lo hace, ¿verdad? Con tanta apertura y certeza. Se lo agradecemos de todo corazón. Siempre a la soledad. Saludos. Gracias, Manuel. Bendiciones. Gracias a ti, Manuel. La conclusión es calma, pueblo. Así mismo. Me quedé con una duda. Los supermercados irán a restringir la cantidad de personas que entran. Es que eso no se sabe hasta hoy. Porque en algún momento en el lockdown sí fue así, pero ahora no. ¿Verdad que sí? Tú dices para controlar los miembros, cuántos miembros de una misma familia entran. Sí, es lo que tú quieres decir. Pero ¿y cómo se sabe eso? Bueno, es que yo puedo entrar primero y mi hijo estar más atrás en la fila y nadie sabe que somos. Claro, pero me parece que al principio, no recuerdo bien, pero me parece que, por ejemplo, los niños no lo dejaban pasar. Eran individuos solos. Aquí alguien está escribiendo y dice, yo tengo 2 niños y no tengo con quién dejarlos, me los tengo que llevar al supermercado. Eso, imagínate cuántas mamás solteras hay. Wow. Pero es genuina la pregunta, ¿qué va a estar pasando? No quiero ser el Grinch ni el oscuro, pero lo que pasa es que yo voy al supermercado y veo, ¿sabes? La cosa a veces descontrolada. Yo creo que tenemos que tener la madurez ahora que esa oyente hace ese comentario. Yo me quedo en mi guagua esperando a Chachi que haga la compra. Claro. Yo hago eso. Y mi esposa siempre hace la compra solita, ella. Pero hay casos de mamás solteras que no tienen con quién dejar a su hijo. Eso es un problema. Y lo importante es que cuando nosotros veamos eso en una fila, no la estemos culpando de irresponsable,
Si no pensemos, es una mamá soltera, Claro. no tiene con quién dejarlo, los tiene que tener con ellas. Igual que Porque tenemos que ser maduros, ¿verdad? Tendemos a juzgar, mira Sí. para allá, con esos niños, con esta pandemia, pero es Correcto. que no le queda de otra. no tienen de otra. igual pasa con adultos que llevan a los abuelitos, ¿no? A hacer su compra, ¿no? Por ejemplo, Sí. ese es otro caso que es inevitable que haya más de uno. Esta cosa es tan complicada, ¿no? Son unos detalles que lo complican un poquito, pero yo creo que la parte principal de que no reaccionemos de manera histérica, tratando de tener mucho más de lo que sabemos que vamos a tardar en consumir y creamos en ese proceso escasez, pues que nos abstengamos. Los supermercados están ahí. El que dirige la organización, el que dirige MIDA, nos acaba de decir, mira, todo está normal, tenemos suministros, es el tiempo normal que toman llegar a los supermercados, porque claro, si en un momento los vaciamos, va a coger 2 o 3 días a lo que esos camiones llegan y se vacían y vuelven y se ponen el alimento en las góndolas. Y ¿no? dijo algo importante, Manuel, dijo, toda mi familia vive aquí, si no fuese ese Dios, pero fuese el primero en decir, espérate, pero porque está su familia, o sea, me parece muy genuino de su parte lo que está diciendo, y él lo dijo ya en una ocasión y así mismo ocurrió, en una ocasión lo tuvimos acá en teléfono también y así mismo no escaseó, como No, habían dicho. Perfectamente, todo Ajá. corrió súper bien. Yes. Como hasta ahora, esto es un país bendecido. De Claro verdad que que somos sí. un país bendecido. Claro. By the way, la nueva recomendación también hablaba algo de las iglesias, otro tema, ¿no? Pero en términos de que se recomendaban las reuniones virtuales y no presenciales. ¿De verdad? Sí, Sí, correcto. sí. Pero Héctor Albertorio, quien dirige la oficina de base de fe en Fortaleza, aclaró que la gobernadora no va a incluir restricciones mayores para las iglesias porque ustedes saben que el Tribunal Supremo de Estados Unidos recientemente, hace unos días nada más, con el caso de Cuomo, el gobernador de Nueva York, que las quería mantener cerradas, el Supremo dictaminó de que el Estado de Nueva York no puede tener las iglesias cerradas. Él como gobernador del Estado no las puede cerrar. Obligarlas solamente a la parte virtual. O sea que hay un precedente ya legal a nivel del Tribunal Supremo. Así que no, por lo menos él estableció claro, la gobernadora no va a añadir ningún tipo o recomendar ningún tipo de restricción para las iglesias. Así que calma, pueblo. Así mismo. Totalmente calma. Sí, señor. Ya llegó la familia Ventura. Los Ventura van a hablar